Camino Nuevo, qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Vamos a orar para empezar, ¿de acuerdo? Si me acompañan, si pueden cerrar sus ojos. Le entregamos este tiempo al Señor. Señor, gracias. Porque es un gran privilegio venir a tu casa y recibir tu palabra, Señor. Tu palabra, Dios, es la fuente de vida de esta casa. Tu palabra es la fuente de vida de mi corazón. Tu palabra es el agua viva que nos mantiene. Yo te pido que tu palabra hoy vuelva a darnos vida. Que tu palabra hoy nos confronte, pero también nos reargulla, nos aliente, me fortalezca. Dile, Señor, aliéntame. Señor, corrígeme. Señor, direccióname. Señor, encamíname si me he torcido, Dios. Habla a mi corazón, Dios, a lo más profundo de mi interior, Dios. Te amamos, Jesús. Amén. Y amén. Y vamos a empezar. Para mí siempre es un privilegio poder compartir la palabra. Y quiero que me acompañen a Mateo 28, 19, 20. Es el mismo pasaje que el pastor tomó base hace 8 días. Ayer estábamos discutiendo con mi papá si íbamos a predicar lo mismo. Pero bueno, si les parece igual es porque Dios quiere hablarles doble vez, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir rápidamente a Mateo 28, 19 al 20. Yo lo voy a leer en la versión TLA y ustedes pues en la versión que tengan, ¿de acuerdo? Pero si tienes un celular y quieres ir a la par conmigo, voy a leer traducción, lenguaje actual. Mateo 28, 19 al 20 dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Vamos otra vez. Por tanto, id y haced a todas las, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del amén. Y durante estos 2 domingos hemos estado hablando acerca de un tema que es discipulado, y vamos a hablar hoy acerca del discipulado. Pero antes de eso quiero un poco introducirme por otro lado. Hace poco escuché que había un youtuber que hace algo como que se llama, Lore me corrige, es combinaciones perfectas. No sé si lo has escuchado, ¿no? Entonces él va y prueba las combinaciones que a las personas le gustan, ¿de acuerdo? Hay combinaciones que son como comunes y hay otras que son particulares. Vamos con la primera. Entonces les voy a mostrar como 2 pares de cosas y ustedes me van a decir qué combina con qué, ¿de acuerdo? ¿Listo? Vamos, 3, 2, 1 y muy bien. Esta estuvo buena. Listo, entonces, ¿queda bien aguapanela con crema de leche? ¿No? Pero con crema de leche. ¿Empanada con queso? Bueno, hay empanadas de queso, pero no son tan ideales. Ajiaco con salsa de tomate. Gustos particulares. O arroz con pollo con ají. Bueno, esa no está tan mala, ¿eso sí? Bueno, pero comúnmente, ¿qué es? ¿Aguapanela con? Muy bien. ¿Empanada con? Bueno, para la mayoría de colombianos. ¿Ajiaco con? ¿Y arroz con pollo con? Muy bien. Esas son combinaciones comunes. Por ahí tenemos algunas particulares. Yo no sé cuáles son las suyas. La mía, por ejemplo, a mí me gustan los Doritos con kumis. Hay gente que dice que es, ¿cómo se llama eso? Cuestionable, pero para gustos hay personas, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero sacar de aquí es que hay combinaciones que son perfectas, o así lo llamamos en nuestra cabeza. Combinaciones que realmente son importantes. Por ahí dicen que un arroz con pollo sin salsa de tomate no es arroz con pollo, ¿cierto? Y en lo que acabamos de leer, que es como tal la gran comisión, hay una combinación perfecta para el creyente y para el reino, que es necesaria para el reino de Dios y también para el discípulo. Voy a leerlo de nuevo y ustedes me van a ayudar. Mateo 28, 19 y 20 de nuevo. Perdón ser repetitivo, pero quiero
como recalcar bien esto. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Solo mencionando un poco lo que el pastor nos decía hace 8 días, este es el texto de la Gran Comisión. Estos dos últimos versículos, o estos versículos mejor, son los dos últimos versículos, tanto del capítulo 28 de Mateo, como de todo el libro. Y están en el momento crucial en que Jesús le dice a los discípulos, voy a subir ya al cielo. Entonces, quiero que pienses, si tú eres un padre de familia y estás en tu casa y vas a dejar a tus 3 no sé, como pollitos, puñuelos, bueno, no sé cómo se le dice, polluelos de 17, 20 y 23 años en la casa, ¿qué sería lo último que le dirías? ¿Cómo serían tus palabras? Entonces, Dana Sofía, por favor, no se le olvide apagar los tacos cada noche, ¿cierto? Usted le diría y le recordaría cosas muy claves. Otra, por favor, cierre la llave del agua, no sea que lleguemos y esté inundada la casa. Y Jesús se va y les dice a los discípulos, esta es la gran comisión que yo les doy a ustedes. Esto es lo que va a definir si fueron o no efectivos en el momento en que fui al cielo y volví por ustedes, que es el momento en el que estamos. Y está resumido en esto. Y digo, discípulos, ustedes vayan y hagan discípulos. ¿A quién les estaba hablando Jesús? ¿Y qué les estaba pidiendo? Otra vez, vamos ahí, esa me gusta. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿Y qué les estaba pidiendo? Que hicieran discípulos. Y esta es la combinación perfecta de la que yo hoy quiero hablarte. Discípulo y discipulador. Vamos, colócalo ahí. Discípulo y discipulador, la combinación perfecta. Colócalo ahí en tu libreta, si estás anotando. Si no, escríbelo en tu corazón, si eso tiene algún tipo de sentido. Discípulo y discipulador. Sé que esta pregunta la han hecho mucho, pero valió la pena hacerla hoy. Y era, ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? Aquella lápida que está encima de tu tumba y que un poco muchas veces resume lo que anhela que hubieras dejado tú como legado. Y pensando en esto, escribí un poco lo que me gustaría que dijeses, corta, pero pensaba en esto y dice, me gustaría que mi epitafio dijese, he aquí un adorador de Dios vivo, del Dios vivo, que fue discípulo de Cristo y formó discípulos para él. Que lo quiero recordar. He aquí un adorador del Dios vivo, que fue discípulo de Cristo y formó discípulos para él. La palabra deja esta como la gran comisión, y es que tú y yo seamos discípulos, pero también que hagamos discípulos. Es esto la encomienda más grande que Jesús le deja a los hombres con los que ha caminado por 3 años. Es esta la encomienda que definirá si son o no son efectivos. Es esta la tarea que va a medir si en algún sentido le hicimos caso al Señor, obedecimos, o si no hicimos caso. Y hoy quiero hablarte acerca de esta combinación perfecta, porque tú y yo somos creyentes que estamos aquí y venimos a una iglesia, tal vez nos sentimos bien, tal vez mientras está la alabanza tú dices, hay algo que siento, tal vez es paz, tal vez logro olvidar el cansancio, el agotamiento diario de mi trabajo y te sientes cómodo. Yo creo que no vendrías si no te sintieses cómodo. Pero la realidad clara es que la iglesia y el reino de Dios, que es tiene una misión, una tarea clara. Y la palabra nos dice que Cristo nos ha dejado esta tarea. Y así como cuando te dejan una tarea, Cristo espera que tú y yo la cumplamos. Y es esa tarea la que va a definir si fuimos efectivos en lo que Dios nos mandó a hacer o no fuimos efectivos. Tú eres un creyente que necesita ser discípulo y necesita discipular. Pero te lo voy a cambiar. Tú eres un creyente que necesita ser discipulado y también discipular a otros. Ese es el ideal de Dios para un creyente. Ese es el modelo de lo que Dios estableció para la iglesia.
Ahora, este mismo verso nos dice qué resulta de esta combinación perfecta. Mateo 28, 19 al 20 nos dice que resulta de que mezclemos hombres que sean discípulos y hombres que discipulen a estos hombres que anhelan conocer del Señor. Y miren lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Dice que lo he repetido 4 veces, pero voy a hacerlo. Voy a leerlo en la TLA. Si arriba no está, me ponen cuidado a mí y dice lo siguiente: ustedes, los discípulos, vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Lo primero que genera esta conversión, esta combinación perfecta, es que llegan a formarse nuevos discípulos de Cristo. Y yo sé que esto parece como bah, pero anota esto: se forman discípulos de Cristo. Sé que suena como si te dijese que resulta de que mezcles aguapanela con queso, una aguapanelada con queso, y parece repetitivo, pero déjame un poco ir al punto de lo que quiero hablarte. El reino de los cielos crece no cuando llegan personas nuevas, simpatizantes. El reino de los cielos crece cuando se forman discípulos. La palabra dice en este versículo: vayan y hagan discípulos de Cristo. Y el pastor lo dijo y no lo voy a tocar mucho, pero no es suficiente con que tú vengas y escuches una palabra. Dios no te llamó a escuchar un mensaje bonito que medio simpatizas, que te parece como agradable, que dices, está bonito. De pronto el muchacho como que es acelerado, a veces no se le entienden las cosas, pero bueno, ahí más o menos como que algo se le queda a uno. Sino que Dios te mandó a ser un discípulo. La palabra dice en Mateo 16, 13 al 18 lo siguiente. La palabra dice que Jesús, estando con sus discípulos, empezó a preguntarles unos al otros: ¿qué dice la gente que yo soy? Entonces le preguntó a Mateo, Juan, Jacobo, se le dijo: ¿qué dice la gente que yo soy? Y mire lo que ellos le respondieron. Mateo 16, versículo 13. Si me ayudan. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús. Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Pausa hasta ahí, no me adelantes. Entonces Jesús les está preguntando: ¿qué dicen? Y tal vez hoy te está preguntando a ti, me pregunta a mí: ¿qué dice la gente que yo soy? Entonces tú vas a decir: ¿eres un buen Dios? ¿Es el Dios que creó los cielos? ¿Eres tal vez un amuleto para que me vaya bien? Si yo voy a la iglesia cada 8 días, creo que en mi semana me va a ir bien. Pero hay un momento en que esta pregunta se voltea y podemos ir al siguiente versículo, Sofi. Y mira lo que Jesús le dice, pero le pregunta a ellos y les dices: ¿y tú y vosotros quién dices que yo soy? Hay un momento en que tú vienes a la iglesia porque otros te hablan y dices: bueno, mi amiga, mi esposa, mi hermana, mi mamá me lleva a la iglesia. Pero hay un momento en que Jesús te voltea a mirar a ti y te dice: ¿y tú quién crees que yo soy? Gracias, sé que has escuchado de otros, pero ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy realmente yo para ti? Y entonces viene la famosa frase de Pedro que dice lo siguiente: respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, en otras palabras, tú eres el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Ningún discípulo empieza a ser discípulo si primero no se encuentra con el Cristo Salvador. Y tú eres discípulo cuando te encuentras con esa imagen de Cristo y le reconoces como tu Salvador. Hasta ese punto inicia un proceso de discipulado. Puedes sentirte bien en la iglesia, puedes sentirte ameno, puedes sentirte hasta útil, tal vez sirves en algún aspecto, pero si Cristo no es tu Salvador, entonces tú y yo somos creyentes, no discípulos. Somos seguidores, tal vez simpatizantes, mas no discípulos. El discípulo necesita encontrarse cara a cara con Cristo. Tú eres asistente y perteneces a esta iglesia, Iglesia Cristiana Restauración Familiar, una familia que te ha abierto los brazos, que te ama, que reconoce
tus cualidades, virtudes, pero también tus procesos y como todo lo que Dios está haciendo. Pero hoy, en el llamado de hace 8 días, y tal vez hoy necesitas encontrarte cara a cara con Jesús. Necesitas reconocer a Cristo como tu Salvador, sea la edad que tengas, ¿sí? Dios no tiene nietos, dicen por ahí. Dios tiene solo hijos. Necesitas encontrarte cara a cara con Jesús. Pero detrás de esta afirmación y de hablarte de que el discípulo necesita encontrarse cara con Cristo, quiero hablarte de lo segundo. Son 3 cosas de las que te voy a hablar, pero te lo voy a hablar en el perfil del discípulo y en el perfil del discipulador. Porque hay aquí personas que llevan conociendo el evangelio, creo que más de 10 años, más de 20. Y tanto Dios te pide ser discípulo como ser discipulador. Entonces, ¿qué le pega a esta verdad? Y lo primero que le pega al discipulador es: tú necesitas someterte a Cristo para que otros conozcan del Señor. Quiero que me acompañes rápidamente a Juan 3, 25 al 30. 3, 25 al 30. Surgió un debate entre los discípulos de Juan. Juan era el primo de Jesús, cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Seguimos. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado de Jordán, ese era Jesús, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías, estoy aquí solo para prepararle el camino a él. Él es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. El último versículo: él debe tener, quiero que te quedes en ese versículo, él debe tener cada vez más importancia y yo. Me impacta ese versículo, porque la iglesia en la que estás necesita esta combinación perfecta. Necesita hombres que quieran ser discípulos, pero hombres también que quieran discipular. Y la función de estos discipuladores es llevar al discípulo a Cristo. La función de estos discipuladores es que el creyente que se encuentra una vez con Cristo vaya y pueda conocer cada vez más a Jesús. Es como aquel persona que tal vez huele rico, entonces yo me acerco a Sandita y digo: Sandita, tienes un olor brutal. ¿Qué perfume estás usando? Entonces el olor de ella me acercó a preguntarle cuál era su perfume. Entonces, ¿qué pasa? Sandita me dirige y me dice: mira, yo no sé mucho de perfumes, Carolina Herrera algo. Y ella me lleva a la fuente. Pero imagínense que yo me quede dependiendo de ella y pegándome al lado para que se me impregne. No sirve. Necesito que ella me lleve a la fuente correcta. Y así pasa con el discipulador. El discipulador es como aquel que está rodeado de una loción y que refleja a Cristo. Pero cuando alguien se le acerca y le pregunta: ¿por qué hueles así? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué vives así? Él lo puede enfocar y decir: es que yo sigo a Cristo. Y lo lleva a la persona de Cristo. Y eso es lo que decía Juan. Juan decía: yo quiero que Él crezca mientras yo pierdo mi valor. Un discipulador es aquel que puede acercar a alguien a Jesús y cada vez reducirse más para que esa persona que se acerca a Jesús ya tenga una relación más clara de Jesús y menos de Él. Así comienza el creyente. El creyente llega porque alguien le invita, porque alguien le comparte de Jesús y le dice: tú tienes tanta paz, tú reflejas amor, tú reflejas oración. Pero hay un punto en que el discipulador tiene que soltar al discípulo y dejarlo frente a Jesús y empezar a perder importancia en su vida para que Cristo cobra más importancia. Hoy yo le estoy hablando a una iglesia donde considero que la mayoría son personas que llevan mucho tiempo siguiendo a Jesús. Pero hoy les estoy hablando y les estamos hablando de este tema porque vemos que hay escasez de esta combinación perfecta. Hay escasez de discípulos, pero hay escasez de discipuladores.
Hay escasez de personas que digan: Señor, yo quiero dejar que tú modeles mi vida y quiero seguirte y hacerlo a tu imagen. Pero también hay escasez de hombres que puedan vertir su vida en darse por otros y guiarles para seguir a Cristo. Y Dios está diciendo, como lo dice, la mies es mucha. O sea, es decir, la cantidad de personas que anhelan encontrarse con Cristo es mucha, pero hace falta obreros y hace falta hombres que puedan tomarse de su tiempo y decir: yo quiero irte y guiarte a conocer a Jesús, porque es Él tu fuente de vida. Hace falta esta combinación perfecta. La Biblia de otro modo dice: hay muchos que están preparados para ser discípulos, pero hay una faltante de discipuladores que puedan tomar la labor de representar a Cristo y poder llevarles para poder encontrar vida eterna y vivir en el Evangelio. Todos somos discipuladores. Alba, tú eres discipuladora de tu hijo, de tus hijos. Quien tiene una empresa, en algún sentido discipula y guía una empresa. Quien tiene un hermano menor, aún mayor, es discipulador de sus hermanos. Pero la clave de ser exitosos en nuestro discipulado es menguar para que Cristo crezca. Sabes, no es mucha nuestra experiencia en el Evangelio, pero dentro del poco tiempo en que he estado sirviendo desde cualquier posición y en lo que Dios me ha permitido, cuando hablamos con jóvenes y con madres, nos damos cuenta que el proceso de un joven está muy ligado al proceso de su madre. Y es algo que hemos visto mucho, y sus padres, perdónenme, no voy a ser solo machista, pero ves cómo el avance de un hijo depende mucho del avance de sus padres. Y cómo Dios empieza a revelar a su hijo, pero también es necesario que sus padres avancen. Y es como si fuera una catapulta. Necesitas que algo baje para que algo se tire y logre llegar más, como más alto. Y es esa la tarea del discipulador. Hombres, mujeres, los que están aquí, Dios te ha entregado personas en tu trabajo que necesita que tú las discipules. Hay amigos de tu colegio, hay personas de tu barrio, hay familia que necesita que tú modeles a Cristo, porque si tú menguas, ellos van a poder ver a Cristo y decir: yo necesito a ese Cristo que tú me llamas, que tú reflejas. Mamás, hay hombres, hay esposos, hijos que necesitan que tú mueras a tu orgullo, que mueras a tu cantaleta. Pero hijo también, porque no solo es tu mamá, tú necesitas morir para que Cristo empiece a ser evidente en tu casa. La combinación es necesaria. Necesitamos discípulos, pero necesitamos discipuladores. Necesitamos padres que tomen su papel en su casa y digan: yo necesito discipular a mis hijos. Yo necesito tomar la labor y decir: en mi casa Dios no puede solo ser solamente el Dios de mis padres, Dios necesita ser el Dios de mis hijos. Y si tú vienes solito, yo te invito a creerle a Dios que te está diciendo: empieza una nueva historia. Segunda cosa, lo segundo que dice este versículo es: vayan y bautícenlos. Y esto segundo significa lo siguiente: para el discípulo significa un discípulo con cambios profundos. El bautismo es un fundamento del cristiano. La Biblia habla de dos bautismos: el bautismo de agua y el bautismo en el Espíritu. El primero es una declaración voluntaria y pública que hago delante de una comunidad y en la que confirmo que me arrepiento de mis pecados, de mi condición, y tomo la obra de Cristo Jesús y me sumerjo en el agua como símbolo de que entierro mi naturaleza pecaminosa junto con Cristo. Y al salir del agua declaro que ya no soy una vieja criatura, sino que soy una nueva criatura que ahora vive bajo el Espíritu. La palabra de bautismo, sé que hay personas que no se han bautizado y por eso quiero hacer esta colación, y es una declaración pública pero voluntaria. Nadie puede obligarte a bautizarte. Es una declaración de que dices: yo sigo a Cristo y profeso la obra de la cruz que Él ha declarado para mí. Pero lo segundo es que el bautismo también habla de un bautismo en el Espíritu. Y este bautismo tiene que ver con la primera llenura del Espíritu Santo.
es exponerte por primera vez al Espíritu de Dios. Y es literalmente como si todo tu ser se metiera a la piscina del Espíritu y permitieras que Él influenciara tu vida. Hay convicción de pecado por su condición. Hay rompimiento de cosas que creemos, pero que Él dice que no son así. Pero sobre todo hay una mudanza en el corazón. El corazón es mudado. Vuelve a haber esperanza si ya no la había. Vuelve a haber deseo por un futuro si tal vez se había ido. El proceso del bautismo produce cambios profundos en la vida del discípulo. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque tal vez los cambios no se han dado en tu vida porque soltaste el proceso de discipulado. ¿Te acuerdas lo que leímos ahorita en versículos previos? Dice que Dios le dijo a sus discípulos: ¿quién soy yo? Empezaron a decir: ¿quién dicen que soy yo? Eres un profeta, eres Juan el Bautista, eres Elías. Pero hay un momento en que Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo. Y entonces dice que en ese momento, antes se llamaba Simón, Jesús se voltea y le dice: ya no te llamarás Simón, sino ahora te llamarás Pedro. Este hombre que había caminado al menos un año con Jesús, en ese proceso de discipulado, suelta el nombre que le había etiquetado y recibe de Cristo el nombre que le dará propósito. El proceso de discipulado es el único proceso que logra quitarte las etiquetas que el enemigo te ha puesto y colocarte el propósito que Dios tiene para tu vida. Hay hábitos en los que tú y yo estamos porque hemos soltado el proceso de discipulado. El diablo tiene una táctica grande y no es decirte: mira, estoy aquí, soy poderoso. ¿Sabes qué es? Te aísla. Te aísla del proceso de discipulado, te aísla de personas que quieren influenciarte en ese proceso. Y él sabe que si logra aislarte, va a bloquear el llamado que Dios tiene para ti y el llamado de colocarte un nuevo nombre y de darte una nueva identidad y de generar cambios profundos en tu vida. El discípulo pasa de ser el creyente que viene el domingo a ser el creyente que ve los cambios evidentes. Entonces antes tenía explosiones de ira, ahora puedo ver cómo el Espíritu modera mi ira. Antes tenía un hábito de consumir pornografía, ahorita he podido ver cómo el Espíritu me ha dado el dominio propio para soltar un hábito que me daña. Antes tenía un hábito de dependencia a lo que sea, un celular, una droga, un medicamento. Ahora he podido ver que el Espíritu en mí me da la capacidad para hacerlo. Pero este proceso de soltar implica un proceso de discipulado. Hay cosas en tu vida que no han avanzado porque has soltado tu proceso de discipulado. Hay cosas en tu vida que solo van a avanzar cuando permitas que Jesús discipule tu vida. Y que tenga manos quien te discipule. Y que tengas a alguien que no es que sea perfecto, que no es que sea irreprochable. No, es una vasija rota que Dios unió, pero que ahora es útil para discipularte. Necesitas ser discipulado. Ahora, ¿en qué le cala esto al discipulador? Y lo que le cala al discipulador esto es que el discipulador tiene que estar dispuesto a ensuciarse las manos. ¿Sabes? Ser discipulador es seguir a Cristo, es tomar la forma de Cristo. Ayer estaba viendo una prédica y me parecía tremendo porque Filipenses 2:5 dice: así pues ustedes tomen la actitud de Cristo, quien siendo Dios, ¿cierto?, no estimó ser igual a Dios, sino que se rebajó a ser hombre. En otras palabras, nació como niño, comió papilla, dependió de un papá y de una mamá, creció y avanzó. Dice que siendo hombre no le bastó ser hombre, sino se hizo esclavo y siervo de los hombres. El discípulo es probado cuando Dios le manda a hacer cosas que no quiere hacer. Cuando lo manda a perdonar, cuando lo manda a soltar una relación que debe soltar, cuando le manda a ordenar su vida
en integridad y conforme a como Él quiere. Y tal vez eso es lo que nos asusta. Nos asusta que Jesús nos venga y nos diga, quiero hacerlo a mi manera. Pero hoy el llamado de hace 8 días, el llamado de hoy, que aunque puede que lo tomes o no lo tomes, es Dios te está llamando a obedecer, a ser discípulo. Dios te está llamando hoy, jovencito, persona que vienes hace un tiempo, que asistes a esta iglesia y que te amamos con todo nuestro corazón, pero que así como te amamos, te hablamos con la verdad y te decimos, Dios te está mandando a ser un discípulo, a permitir que la palabra modele tu vida, a permitir que tu vida sea un reflejo de Él. Pero para que hayan discípulos que aprendan a obedecer, tienen que haber discipuladores que modelen los frutos de esa obediencia. ¿Cómo le enseño a los jóvenes que vale la pena esperar, que guardar su sexualidad? Pues necesitamos discipuladores que estén dispuestos a pagar el costo del tiempo y la espera para decirle, sabes, Dios lo hizo conmigo. Y si hay fruto en la obediencia, y si hay fruto en la espera, necesitamos hombres que estén dispuestos a entregar. Hay un costo del llamado. Hay un costo del de ser discípulo, hay un costo que va a costarte tiempo, que te va a costar renuncia, que te va a costar decirle no a las cosas que tal vez te gustan, que te va a costar tal vez alejarte de otras cosas, pero va a haber fruto en el que es discípulo. Va a haber fruto en aquel que se pega a Dios y le dice a Dios, Dios, quiero ser fiel y quiero obedecerte. Yo no sé cuál de las dos te pegue y tal vez yo le decía a Dios, Dios, no quiero decir mucho y a la vez no decir nada, que es algo en lo que peco mucho. Pero yo quiero hablarte del llamado de Dios. Yo no sé en cuál de los dos te pones, pero Dios te está llamando hoy a ser discípulo. Dios te está llamando a que tu vida pueda rendirse ante Él. Dios no te está pidiendo perfección. Nunca ha sido una cuestión de ser perfecto. Ha sido una cuestión de ser alguien que se rinde ante Dios y le dice, Dios, yo te necesito. Quiero terminar con esto. Yo tengo un tío que falleció hace 25 años, 26 años falleció mi tío. Tío Richie falleció a los 22 años, 21 años. Y él había conocido, sabíamos que había conocido de Dios, porque alguna vez nos contaron que había ido a una finca, como en un campamento de jóvenes, y sabíamos que había recibido a Jesús, y ya, esa era la historia que teníamos nosotros. Pero cuando falleció mi tío, de los hombres que le rodeaban, que iban a la iglesia con él, él duró en la iglesia como 6 meses, alguien se le acercó a mi papá y le dio un folleto, no sé si fue mi abuelo el que se lo dio, y era un folleto que contaba la historia de mi tío. Y decía, le cambiaba el nombre, yo les voy a contar un poco la historia, y decía, he aquí conocí a un joven, se llamaba Richie. Y lo escribía un hombre que se llama Elías. Y Elías decía, íbamos para un campamento y encontré a este joven, era bien particular, tenía el cabello por debajo de la cintura, era amigable, elocuente, loco. Y yo me acerqué a él y entonces cuando empezó a pasar el campamento, hice una buena coinonía con él, nos comunicamos bien, llegamos, nos tocó la misma habitación, así que empezamos a compartir. Y en una de esas noches yo le compartí el evangelio y le dije, mira, el evangelio es como si tú estuvieras desangrándote, y cuando te estás desangrando viene tu mamá y coloca su mano en esas heridas donde te desangras y impide que te mueras. Y entonces dice que mi tío en esa historia le dice, para, eso me pasó hace 2 años. Hace 2 años o hace 1 año me pegaron unas puñaladas y si mi mamá no para la sangre hubiera fallecido. Duré 1 mes en un proceso muy fuerte. Y dice que hicieron muy buena amistad, terminó el campamento y dice que mi tío le entregó su vida a Jesús. Esa era la historia que nosotros conocíamos, no conocíamos ninguna historia más. Era el primer hombre, mi tío fue la primera persona que conoció acerca de Jesús. Y ya, ustedes conocen a Dani, ¿cierto? Dani ya no está aquí, ya está en Pereira. Es mi prima, casi mi prima hermana. Y hace como 2 años estuvimos en un campamento también en Pereira, yo creo que 2 añitos. Y
era con una iglesia que se llama Centro Bíblico. Es una iglesia que se caracteriza por hacer campamentos. Ahí conocimos, bueno, fue un tiempo hermoso. Allí Dani salió más que con el campamento. Allí conoció a Lucas, con quien se casó después. Pero cuando estábamos allá, como que bueno, empezamos a conocer a las personas, pasó un tiempo y en mi cabeza yo dije, bueno, hagamos un resumen de cosas. Si mi tío fue a un campamento hace mucho tiempo y Centro Bíblico es una iglesia que hace campamentos desde hace más de 30 años, ¿será posible que Centro Bíblico fue el lugar donde mi tío fue a campamento y quedó ahí? Yo le pregunté a Dani fue y le preguntó a Lucas, que está en Centro Bíblico desde que nació y sus papás hacen parte de Centro Bíblico hace mucho tiempo. Y le mandamos el folleto y el folleto dice Elías. Entonces, pues nada, Dani se casó y el día que Dani se casó estaba Elías. Yo ya lo había conocido porque habíamos compartido en un segundo campamento al que fuimos. Y entonces yo dije, no, yo no me puedo dar con las ganas. Yo tengo que, o sea, chisme resuelto, chisme claro. Mentiras. Pero yo dije, tengo que hablar con él. Así que cogí a Elías, lo llamé y le dije, ¿tú conociste a mi tío? Entonces, él me conocía porque era familiar de Dani, por nada más. Él es casi que tío de Lucas, que es con quien se casó Dani. Y le dije, es que a nosotros nos llegó un folleto. Este folleto dice que lo escribió alguien que se llama Elías. Y dice que mi tío conoció de Dios, fue al campamento, 6 meses después volvió a Bogotá, él murió por una bala perdida. Y lo que decía al final de este folleto es, él conoció a Cristo y tú. Y entonces Elías se quedó sorprendido y dijo, ustedes son la familia de Ricardo. Y yo le dije, sí, nosotros somos la familia de Ricardo. Entonces empezó a hablar y me dijo, yo conocí a tu tío Richie. Le conocí y durante 6 meses lo discipulé. Durante 6 meses él iba y la lucha en la casa era difícil. Los hermanos lo obligaban a tomar, se lo llevaban a fiestas. Imagínense cómo era mi familia. Lo sacaban, le hacían de aquí a acá. Decía, pero ahí continuamos, perseveremos. Él continuó, él siempre decía, yo quiero continuar con Cristo. Yo quiero continuar con Cristo. Él se fue para Bogotá y falleció. Y cuando él falleció, yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué pasó? Dios, ¿qué pasó? ¿Será que Richie se habrá ido contigo o no se habrá ido contigo? Y le empecé a preguntar, Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? Si yo empecé a ver su camino, yo discipulé su vida, yo continué y día a día oré por él, Dios, lo cuidé. ¿Qué pasó? Y dice que pasado unos días Dios le mostró una revelación. Y dice que él vio, eso no lo sabíamos, él me lo contó. Dice que él vio a mi tío y entonces cuando lo vio, dice que él le dijo, Elías, ven, lo que tú me contaste es cierto. Mira, ven, te muestro, vamos a subir, mira lo que está preparado. Y dice que él cogió la mano, tenía unos patines y empezó a subir con él. Y dijo, quiero mostrarte lo que tú me contaste, que todo es cierto. Y dice que él empezó a subirle y le dijo, mientras iban subiendo, mi tío Richie le dijo, Elías, estoy preocupado por Carol. Y entonces que era su novia, X o Y, y él le dijo, tranquilo, Dios está con él. Y dice que mi tío se volteó y le dijo, Elías, yo sé que mi familia va a llegar a conocer a Jesús. Eso fue hace 25 años. Pero hace 25 años, un hombre llamado Elías no se reservó su tiempo, sino que cuidó a una persona que él no sabía que iba a fallecer. Para nuestra familia, mi tío Richie representa una semilla que se sembró en la tierra para que hoy tengamos vida toda una familia. La vida de un discípulo, escúchame, un discipulador, uno que no dijo voy a vivir solo para mí. Uno que dijo, es que mira todo lo que tengo el proyecto de construir esto y de hacer esto y de construir aquello y de hacer aquello. No, uno que dijo, yo voy a dar mi vida para que otros conozcan de Cristo. Un discipulador, uno que no se reservó su tiempo, uno que no se reservó su vida y que tal vez cuando mi tío murió dijo, perdí el tiempo. ¿Qué hice? Se falleció, pero lo que él no sabía
era que en Cristo nada es perdido. Y que la semilla de un hombre hoy tiene a toda una familia en fruto que conoce de Jesús y que les sirve. Dios te está llamando a que puedas ser discipulado. Pero Dios también te está llamando, hombre que llevas 10, 15, 20 años, a dar tu vida para que otros conozcan de Jesús. La Biblia no dice, esperen a que lleguen los discípulos. La Biblia dice, vayan y hagan discípulos. La Biblia dice, salgan de su zona de confort, salgan del horario que tienen de tengo que hacer esto y hacer esto. Y sé que en Bogotá la vida es compleja, pero vamos a quedarnos así. Vamos a permitir que el tiempo pase y sepamos de una verdad, sepamos de un evangelio que no le estamos compartiendo a otros. Hoy es eso lo que yo quiero hablarte. Dios te está llamando. Dios te está llamando a ti que te sientes lejos y te está diciendo, déjate discipular. Hay un versículo que dice que dichoso aquel que hace llamar a un hermano que se está torciendo. Está en Santiago. Quiero leer esto solo para terminar. Yo lo leí hace harto. Hermanos míos, Santiago 5, creo que el 20. Si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que quien hace volver a un pecador de su extravío le salvará de su extravío, de la muerte, y cubrirá muchísimos pecados. Yo quiero terminar con esta pregunta. La primera: ¿hay alguien al que tú le has dado la confianza que pueda corregirte cuando tú te tuerzas? Porque dichoso aquel que se deja discipular para que le corrijan cuando se pierda o cuando nos perdamos. Y segundo, te has ganado el corazón y has cultivado el corazón de alguien para poder hacerlo volver del extravío cuando se pierda. Ser discipulador es estar en una fricción constante, de sentir que a veces avanza la persona y otras veces retrocede. Es apersonarte de una vida y decir, pero si ni siquiera con los míos puedo, ¿esto qué le voy a hacer? Pero es confiar que estás trabajando a largo plazo y que tú harás tal vez una pequeña parte, pero Dios se encargará de todo lo demás. Iglesia, no podemos quedarnos con lo que tenemos. Iglesia, la combinación perfecta es discípulos y discipuladores. Un discipulador sin ser discípulo es igual a fracaso. Alguien que intente discipular sin permitirse ser discípulo va a fracasar, porque necesitamos ser discípulos y así discipular, o si no vamos a fracasar. Y al revés, discípulo, aquí hay muchos discípulos, muchos. Yo veo hombres que han sido formados desde hace mucho tiempo, que han venido recibiendo la palabra. Tú eres discípulo, yo veo varios discípulos. Que no empieza a discipular es igual a estancamiento. Dios necesita una iglesia que empiece a discipular. Dios necesita hombres que cuenten de la verdad que le fue dada. Amén. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.